Buenas tardes. Juan Carlos, ¿a dónde? Ahí estamos. Acá. Ah, perfecto, perfecto, ahí, Juan Carlos. Gracias. ¿Cómo anda? Doctor, consejero abogado, vicepresidente. ¿Cómo le va? Doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Juan Carlos? Bien. Bien. Hola, Lando. Bueno. ¿Dónde está? Ahí está. Y acá tenemos el mando facultad, entonces adelante le vamos a dar formato, con el mismo texto le vamos a dar formato de acuerdo. Tenemos votos, licencia de agregamos el acuerdo. Bueno, estamos en condiciones de comenzar la entrevista. Bueno, doctor, buenas tardes. Te felicito por haber llegado una vez más a esta instancia. Sí. Conocés no vamos a entrar más en detalle, conocés vos perfectamente cuál es la mecánica y en qué consiste esta etapa, digamos, del concurso. Así que inmediatamente vamos a entrar a las preguntas, mi querido doctor. Perfecto, doctor. Así que, Bien. doctor Carrasco. Preguntando a nosotros, de representación de los magistrados del sur. Sí. La primera pregunta que vamos a hacer, doctor, es si usted conoce la situación actual del tribunal concursado en orden al número de causas en trámite y al estado de las mismas. En caso de acceder al cargo, ¿cuál sería su propuesta de trabajo y si modificaría algún criterio de organización y o funcionamiento del tribunal? Bueno, doctor, en primer lugar, debo admitir que con exactitud el número de causas pendientes y atrasadas que tiene el Centro Judicial de Concepción no está perfectamente definido porque no están tampoco actualizadas las últimas las estadísticas, digamos, 2016, 2017, ¿no? Porque es fácilmente determinable que las vacantes llevan su tiempo. Son 6 magistrados, son 2 salas y actualmente hay 3, o sea que es un fuero oral que está trabajando al 50% de su capacidad. No se están haciendo juicios orales más allá de los días hábiles en horarios matutinos. Eso lo he constatado a través del ejercicio profesional. Y bueno, entiendo que urge cubrir Concepción porque es un centro judicial muy importante. Hay que darle la importancia que tiene, desde Montero a La Cocha. Tucumán, Tucumán actualmente hay una vacante a cubrir porque ya está concursada la sala 2, que es la penúltima vacante, pero Concepción urge porque es dramático el tema Concepción. Dramático el tema Concepción a partir a partir de la incorporación, es decir, Montero ha crecido exponencialmente, Concepción también. Yo creo que acá la Corte, a propuesta del Consejo de la Magistratura también, debe designar, o sea, cubierto esta cuarta vacante, digamos, o esta cuarto vocal, conformar 2 salas permanentes, o sea, que subroguen permanentemente todo el año, o sea, hablar con los vocales actuales y decir, bueno, ustedes están de acuerdo, están en condiciones, porque a su vez sé que de los 3 vocales que están, hay 1 y 2 en condiciones de jubilarse también, que están esperando que ingrese el cuarto como para empezar el trámite. Entonces, acá la única solución es hacer juicio mañana y tarde. Y bueno, y primero el nuevo tendrá que pagar piso y conocer y ubicarse dónde está parado, en qué situación, y bueno, y aportar todo lo que pueda. En el caso, yo vengo de un ejercicio profesional ininterrumpido ya de 34 años, empecé mi carrera judicial en Concepción, y bueno, en la época del doctor Ramón Adrián Araujo, empecé en el último cargo con 18 años,
recibí de abogado y salí a la profesión. Y bueno, y alguna vez hablé con un juez muy querido, muy amigo. Me dijo, vos tenés que ejercer la profesión y cuando ya te consideré que estás adquirido demasiada experiencia, tenés que volver al tribunal. Y bueno, y además soy oriundo de Concepción, o sea que tengo mi familia en Concepción, la parte viva y la parte que está en el cementerio de Concepción, o sea que he nacido ahí, soy de Chiclegasta, y me encantaría volver a Concepción y terminar mi carrera como juez en Concepción. Además creo que a Concepción hay que darle, revalorizarlo, jerarquizarlo, darle más institucionalidad. Por ejemplo, el nuevo vocal o el nuevo juez se tiene que jurar allá. O sea, que se traslade a la corte, se le tome el juramento, darle la importancia que tiene el centro judicial, ¿no? Creo que es un poco solo los primos hermanos pobres, es decir, para la corte, porque es como que el Tribunal de Concepción anda por mérito de los magistrados, por mérito y esfuerzo del personal, pero creo que necesita un poquito más de atención, ¿no? Atención, control, superintendencias y bueno, y el tema de la oralidad, bienvenido sean los cambios, pero evidentemente mientras no solucionemos el problema de las cámaras de apelaciones, donde se produce un poco el atolladero, el cuello de botella, y bueno, seguimos con la demora al llegar a la sala de juicio oral. Las instrucciones duran evidentemente demasiado tiempo, después vienen las apelaciones lógicas necesarias, que no es una dilación displicente de la defensa, sino que es un recurso atendible, lógico y normal, pero que está de moda. O sea, creo que la problemática del derecho penal está en la sala. Y bueno, y sumado que todos sabemos que es una sala única, hoy a toda la provincia, sí, tenemos ya los concursos previstos para la sala de Montero y Concepción, pero debe falta un tiempo. Pero también una vez que estén funcionando es necesario que las audiencias sean orales, o sea, porque está prevista la audiencia oral, pero uno llega a la sala de apelaciones, pide audiencia oral y por H por B no se la dan al oral y se presenta el escrito, y cuando se la conceden al oral se hace la audiencia oral con uno o dos vocales o con el que estuviere. No olvidemos que esa Cámara llegó a tener un momento un magistrado consejero y una magistrada presidente del círculo magistrado. Bueno, entonces por lo general no ve a nadie que atienda la audiencia oral, y bueno, y cuando se hace la audiencia oral se termina la audiencia, entonces uno quiere que se haga como el juicio con el debate, que se retira a deliberar el tribunal y vuelva en 2 horas y no diga tal fallo. No dice, ahora pasa a estudio de los relatores, porque si el relator no ha estado ni en la audiencia, entonces, bueno, uno sale más desilusionado que otra cosa, ¿no? Bueno. Doctor Pérez. Sí, doctor. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, Martín. La pregunta es, el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán prevé la creación de colegios de jueces, que en el caso que usted acceda a su cargo, podría integrar ese colegio de jueces. Desde su punto de vista, ¿qué opinión tiene respecto de esa institución? Y como es una institución que sería a organizar en el futuro, usted nos podría dar una idea de cómo se podría organizar. Sí, el colegio juez, el colegio de defensores son instituciones muy, muy loables y que evidentemente van a descomprimir toda la conflictividad penal. O sea, evidentemente la agilidad y la simultaneidad de la audiencia le va a permitir al juez, o sea, eliminar el expediente papel, pasar al expediente legajo. Es una experiencia que se adopta, que se adapta, o la heredamos de Chile. En Chile está funcionando muy bien, Santa Fe está funcionando muy bien. Entonces, yo imagino una pantalla electrónica que diga horas 8, audiencia X, bueno, horas 9, o sea, yo pienso que eso permitiría resolver todas las cautelares y en 48 horas tener resuelta la situación de que hoy están durando meses. Por ejemplo, pasar
al aprendido, al detenido en este caso, el juez en total imparcialidad, recién sin conocer a las partes, lo ve al imputado, tiene esa audiencia inmediata de visu, entonces, bueno, concede la palabra a la Fiscalía, a ver, usted titular de acción pública, ¿qué petición? Y bueno, yo quiero cautelarlo de alguna manera, entonces defensa, entonces se conforma el contradictorio y el juez resuelve en total imparcialidad y en el acto. O sea que, sí. Una preguntita, Juan Carlos. A ver, Sí. ¿Usted habla de un solo colegio de jueces o porque hay una discusión también Claro. de dos colegios de jueces, los jueces Claro. de garantía y los Claro. jueces de sala de juicio? Claro. Muchas veces hay Claro. reticencia de los camaristas a formar un solo Claro. colegio de jueces Claro. que Sí. hagan toda la etapa del juicio. Yo me refiero, me parece que es necesario empezar por jueces de garantía, control y garantía. Empezar, Dividido. claro, y yo creo que el tema de la oralidad en las salas orales, cubierta toda la vacante, yo no veo mayores quejas, mayores complicaciones en la sala del tribunal. La sala de juicio. De las 6 salas, hay 2 vacantes hoy, pero están trabajando full, están trabajando pleno. O sea, ahí no está el problema, ni está la demora, ni están los 2 años sin sentencia. El problema es que estamos en la instrucción, en la apelación, sobre todo. Pero por eso usted, en el cargo... Es decir, en el caso yo optaría por un colegio de jueces de primera instancia, de control y garantía, que es el que va a agilizar toda la dinámica. Y bueno, posterior y bueno, ver cómo funciona, porque yo creo que primero tenemos que cubrir las salas que están previstas en el reglamento, o sea, no olvidemos que, por ejemplo, el caso de Concepción, no hay otro edificio aparte de y bueno, ya se le sacó toda la reforma, las mejoras posibles. No es como el Tucumán, que es semejante edificio que, bueno, que va sobre espacio, pero Concepción no da, salvo que la playa de estacionamiento se la construya, no sé, digo. Yo me acuerdo que yo he sido empleado ahí, empezaba ahí, bueno, me acuerdo que el doctor Araujo le exigía residencia a los jueces. Entonces, vivían no sé, doctor, en el último piso, no sé qué funciona hoy, por aquí no sé, pero ahí vivían los jueces de instrucción, ahí vivían. Miranda, Carlitos Norri, me acuerdo. Sí, varios. Claro que los fines de semana recién se escapaban, pero vivían ahí en el En el departamento. caso del cargo de usted, ¿no será mejor compatibilizarlo con un colegio de jueces para que entiendan las vías recursivas más que de garantía? Y bueno, la vía recursiva, digamos, de la instrucción. O sea, a ver, primero yo creo que, doctor, en el año 91, la reforma procesal, sí, la de Córdoba, bueno, se reformó y se hizo esta mixtura que al final no es nada, no es chicha ni nada, pero era lo más avanzado de Latinoamérica, no solo de Argentina. Yo creo que más que reformas y hacer un poco de ingeniería de arquitectura, hay que también cambiar la mentalidad, porque no ganamos nada con cambiar la letra y el espíritu de la ley, sino cambiamos la mentalidad del juez, del fiscal. Entonces, sí, la intervención o la reforma del 91 derogó la escarcelación, porque la libertad era la regla y la cárcel la excepción. Entonces después con el tiempo, bueno, se fue mutando la cárcel a la regla. O sea, ¿qué quiero decir? Que más que reformas hay que poner en marcha es decir, conceptos y bueno, a ver, jueces que tengan ganas de trabajar, jueces que tengan ganas de dar un esfuerzo más allá de lo necesario, de lo posible, de las horas de tope, trabajar por la tarde, poner al día las cosas y ver cuántas reformas se van incorporando a partir de las reformas iniciales, ¿no? Porque no ganamos nada con crear un colegio de jueces si todavía no tenemos los espacios donde funcione. Eso tiene que ser, tenemos que tener espacios suficientes para las audiencias. Imaginemos, por ejemplo, la fiscalía y los trabajos de los 2 jueces de instrucción. Claro, apenas y se enferma uno y queda uno en feria y bueno, es como que estamos vistiendo un santo y desvistiendo un montón, ¿no? Es decir, no sé, yo no le veo buen futuro a ese tipo de reformas tan incisivas, me parece necesario empezar por lo básico, empezar a motorizar y a oralizar y
y a movilizar la instrucción y poner en funcionamiento las cámaras de apelaciones, que son las que generan el conflicto. Sí. Y usted, en el caso de que acceda al cargo, ¿cómo garantizaría los honorarios de los letrados, según la ley 5480? Bueno, ¿Cuáles serían la forma de garantizarlo? Bueno, a ver, garantizarlo. Primero, que los colegas tenemos que demostrar nuestras relaciones frente a la FIP, que no tiene, bueno, mal. Pero siempre, a ver, una regulación, a mí me sorprendió, sobre todo, me sorprendió con un caso que tuve en la sala del doctor, y bueno, que el año pasado, en el 2015, bueno, regularon unos honorarios que, bueno, que en la profesión es imposible cobrar. 50.000 pesos hace 2 años era una locura. Entonces, por supuesto que no. No se puede quejar que regulamos No, bien. claro, o sea, me sorprendió por el monto. Por supuesto tampoco le cobró, porque ¿a dónde voy a perseguir al diputado? Bueno, pero ¿qué quiero decir? A ver, una manera de garantizar sería ir previendo sobre la situación del sometido a proceso, a ver sobre los bienes y sobre, o sea, algún tipo de previsión, a ver qué tipo de situaciones tiene, ¿no? No es un tema fácil, doctor, porque ingresar a la vida particular del individuo es un poco invasiva, pero bueno. No olvidemos que, sobre todo en penal, y bueno, lo que hacemos penal, estamos mal acostumbrados porque no somos los civilistas que se hacen los depósitos. Por lo general, todos los abogados penalistas tenemos deuda o hemos entrado en el régimen de moratoria de la caja de previsión porque, bueno, porque claro, porque es un poco laxo el tema honorario, ¿no? No es como la situación de los abogados civilistas que salen las resoluciones a partir de que se cumplan con los pagos de los honorarios, ¿no? Esto no es un tema fácil. Yo creo que acá tendría que trabajar bastante los colegios de abogados. O sea, dar una propuesta, conformar una propuesta o el CAM mismo y transformarlo en ley, a ver cómo se mejora. Está la ley 54. Sí, pero bueno, pasa que no se le ejecuta, como decir, en todas sus términos, ¿no? Yo creo que tendríamos que ver alguna manera de compatibilizar los intereses de la colegiatura y del ejercicio. ¿Ah? Doctor, Sí. preguntita, doctor. Sí. No sé si algún colega tiene. No. ¿Tiene A algo? ver, Sí, suyo entonces. Su turno. Gracias, presidente. Doctor, ¿qué opina usted sobre los medios alternativos para solucionar el conflicto? Y, bueno, yo soy un gran adherente a ese tipo de situaciones, sobre todo porque no todo se resuelve por el derecho penal, no todo se resuelve por la cárcel. Hay situaciones realmente muy graves que deben ser sometidas a proceso y deben ser objeto de condena de privación de libertad. Pero hay una serie de situaciones, yo no digo si son las más o menos, no tengo las estadísticas, pero hay una serie de delitos, por ejemplo, las que llegan hasta 6 años tipo estafa y hacia abajo. ¿Por qué? Es decir, no someter y propiciarlas como suspensión del proceso penal a prueba, el 76 bis. Y bueno, y tenemos las reglas, y tenemos las normas, y tenemos los fallos, y tenemos los precedentes, o sea, a partir del plenario consulta que se limitó a no más de 3 años las penas para suspender, después Acosta Alejandro Esteban de la Corte, que el voto líder del doctor Zaffaroni, o sea que sin expedirse sobre la inconstitucionalidad del artículo 10 de la 24.500, la ley de organización del tribunal, 24.500, la 550, ley de organización del 051 es residuo peligroso, 24050, porque llegó a la Corte planteando la inconstitucionalidad del artículo 10 de la 24.050, que era la obligatoriedad de los fallos plenarios. Y bueno, ahí, sin expedirse la Corte sobre la constitucionalidad o inconstitucional, dijo, sí, si el inciso primero del 76b establece que no más allá de 3 años, pero está el artículo cuarto. El artículo cuarto, cuando el juez entendiera a su criterio que pudiera corresponderle una condena de ejecución en suspenso, sería factible que con acuerdo fiscal se otorgue la suspensión del proceso de prueba. Pero además de la suspensión del proceso de prueba, que fijando reglas de conducta se termina por sobrecimiento de la causa, y tenemos el perdón del ofendido, la reparación del daño,
la pena natural, porque un montón de casos salen los delincuentes y le pegan un tiro en la columna, queda cuadripléjico, todavía hay que mantenerlo en la cárcel, entonces lo manda a la cárcel, a la casa y bueno, que lo cuide la familia. Porque sí, pena natural es necesario, ya funciona en 3 o 4 provincias del país, como Santa Fe y Córdoba. Perdón del ofendido, la reparación, el trabajo del Estado no remunerado, y de todas maneras, y sobre todo la imposición de reglas de conducta en estudio y trabajo, ¿no? Pues yo creo que también hay que hacer, de una vez por todas, también una cosa es el interés de la sociedad, que todo el mundo que delinque pague su delito, pero también es necesario que cumplamos con el 18 de la Constitución, el infine, ¿no? Que son, las cárceles son para rehabilitación y resocialización del individuo. ¿Y qué está faltando en la cárcel? En la cárcel está faltando que funcionen los talleres. Las 2/3 partes de los talleres del penal no funcionan porque por X motivo, y esto es problema del Ejecutivo, del Ministerio de Gobierno. Entonces, si no le damos elementos para que trabajen y salgan como hombres útiles, y bueno, lo único que tienen que hacer los muchachos es drogarse, y bueno, y encima si los guardias de cárcel le pasan la droga, entonces es como que no tenemos derecho como sociedad a quejarnos de la reincidencia, ¿no? Ahora bien, y si yo, por ejemplo, tengo internos que han terminado primaria, o sea, le inculco la 24660 y sobre todo el estímulo educativo, que van reduciendo condena a partir de primaria, a partir de secundaria, a partir de los talleres, ¿no? O sea, no conozco que en Villa Urquiza sean muy adictos los muchachos a ser universitarios, pero bueno, pues ya a nivel nacional hay ejemplos bastante emblemáticos que han terminado su carrera universitaria, sobre todo de abogacía, ¿no? Pero yo creo que sí, hay que trabajar sobre educación y sobre trabajo. Sí, una pregunta relacionada a la pregunta que hacía el consejero Balacín. Sí. ¿Qué opina usted del fallo Góngora? ¿Comparte o no lo Mire, a ver, acá estamos con, Góngora Arnaldo Gabriel viene a colación de una serie de circunstancias que vienen dándose, primero, estadísticamente, el incremento de las relaciones de violencia de género y de femicidio. Después se reforma el artículo 80, se incorporan todo ese tipo de situaciones que podemos llamarles no lógicas ni racionales, o sea, las relaciones extrapareja, si ha sido o no ha sido, y el femicidio, el artículo 11. Pero bueno, pero también el tiempo ha mostrado que, bueno, eso se da, por ejemplo, también en el 76 bis, tenemos algunos impedimentos para otorgarlo para funcionario público o cuando sea para los casos de inhabilitación. Pero, a ver, en Góngora también tenemos ejemplos de exageración en ciertas situaciones. Tenemos fallos que se apartan de Góngora a nivel nacional, a nivel provincial, donde de acuerdo al fiscal accede a la suspensión del proceso de prueba y bueno, y ver la posición del fiscal y ver la posición de la víctima, porque en la mayoría de los casos empiezan peleando y bueno, y terminan en forma armónica y situaciones graves que bueno, que lamentablemente terminan de forma mucho más grave de la que empezaron, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué opino? Opino que estas son las situaciones del derecho penal que pareciera que estamos como en dos constituciones en pugna. Por un lado, Góngora Arnaldo Gabriel, que viene de la mano de Belén do Pará, de la Convención Belén do Pará, donde se establece que se va a perseguir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia con la mujer, pero bueno, pero estamos con el derecho del imputado a acceder a la resolución de conflictos por vías alternativas u otro tipo de soluciones, ¿no? O sea que el interés del justiciable de ser sometido a proceso o a obtener los beneficios de una solución alternativa y bueno, y los de la sociedad en conjunto que clama. Entonces, son esas situaciones donde generan conflicto, como la sub o baja de la edad de la imputabilidad de los menores, las reformas procesales, la reforma del Código Penal, la que estuvo el gobierno anterior, está dormida y bueno, ahora hay una nueva propuesta y bueno, como buenos abogados no nos ponemos de acuerdo en ese tipo de situaciones bastante álgidas y candentes, ¿no? Bien, doctores.
¿Está? ¿Alguna otra pregunta? A ver, vos querías... ¿Ah? Sí, pero hace de momento. No, yo la mía es al último, simplemente... Ya que le gusta, o se acuerda tanto de la jurisprudencia y fallos. Bueno, a veces, doctor, pues no. Usted es memorioso. No, pasa que esto es más de viejo que de sabio, ¿no? ¿Cuál es su posición frente al Instituto de la Reincidencia? Sobre todo, teniendo en cuenta el fallo provincial, que se me va a acordar, al derecho Enrique. En cual se adhiere usted, su opinión personal. Y bueno, doctor, a ver, yo acá estoy sentado con 34 años de ejercicio profesional y ininterrumpido y 99,9 defensor. Bueno, ¿qué puedo opinar de Arnaldo, de Alderete Enrique? Evidentemente lo de Alderete Enrique era una aberración, el caso. Eso no tiene que ver tanto con la reincidencia. Porque, a ver, en Alderete Enrique van dos imputados, Juan y Pedro, cometen un mismo asalto y porque Pedro tiene una condena anterior, bueno, entonces eso es violar, primero, el principio de legalidad, segundo, el principio de culpabilidad por el acto, o sea, se le aplica el derecho penal de autor, obsoleto, inquisidor, entonces no puedo estar estar de acuerdo en la declaración de inconstitucionalidad. Esta es una deuda pendiente que tiene la Corte de la Nación, nunca lo resolvió. Y bueno, sobre reincidencia tenemos mucho para hablar. Tenemos autores que dicen que la reincidencia es culpa del Estado. Pues, ¿y por qué? Y porque si el Estado, el individuo ingresa al penal, al sistema penitenciario, y no lo reeduca, no lo forma, no le da trabajo, no le da educación, y bueno, y encima el guardia de cárcel le vende la droga, entonces, bueno, es muy poco lo que podemos hacer, ¿no? Y bueno, y la posición mayoritaria, la que dice, no, él no ha ofrecido desprecio por la pena, entonces merece un mayor castigo. Y bueno, y yo no sé, y se merece un castigo y después está más, y después cuando sale, la tercera vez peor, y bueno, mire, hay un autor que dice, mire, esto no está bien, pero ¿cuál es la solución? No lo sé. Me acuerdo que Alberto Vidal, en una clase de la maestría de Derecho Procesal, no sé, estaba vos, Carlito, hablábamos del querellante autónomo o adhesivo, si era acusador autónomo o adhesivo. Y bueno, nos ejemplificaba que la acción era el caballo, no sé si estabas vos esa clase, y que el jinete era el fiscal, era el titular de la acción pública. Y bueno, que llevaba en su banca a la China, que era la querella, o sea que era, bueno, entonces iban pum, viajando. Llegan a la pulpería y baja el titular de su pública, el jinete, y dice, bueno, y empieza a tomar su grapa, su caña, y bueno, dice, no sigo más. ¿Cómo no? Sigamos, no sigo más. Entonces dice, bueno, ahí está el caballo, ahí está la acción. Y la China dice, bueno, ¿y qué hace? ¿Sigue sola? ¿Es adhesiva? O sea, ¿es autónoma y sigue sola el viaje? ¿O es adhesiva y se queda a esperar lo que le pase a la borrachera? Entonces, y bueno, ahí se armó una discusión, bueno, hasta dice, bueno, y todos quedamos así, entonces, bueno, dice, bueno, la solución, y todos quedamos expectantes, y dice, mire, yo no la sé, entonces abrímosla a ustedes. Se levantó y se fue. Eso, el caballo, la famosa. Bueno, Juan Carlos, ¿no tienen otra pregunta? Yo simplemente una pregunta muy corta, Juan Carlos. Si bien vos estás concursando para magistrado, pero es pertinente al fuero. La legislatura se apresta a modificar y a dividir el Ministerio Público. ¿Qué opinión te merece? No, es esencial eso, es esencial, y que el jefe de defensores lo concursa el CAN. No puede ser un soldado del Ejecutivo. Sí, ya tenemos suficiente con el Ministerio Público, Ricardo. Doctor, ahí en esa, usted sabe que el proyecto ese incluye otras figuras de fiscales adjuntos, fiscales regionales, generales, adjuntos. Sí. A su juicio, ¿cómo debe ser el sistema de y todo concursado, porque es la manera de garantizar transparencia, ecuanimidad, equilibrio y despego del Ejecutivo, porque la única manera, si queremos tener una justicia
bueno, independiente, ya demasiado ejemplo. Pero más allá de, sí. digamos, de la cuestión ejecutiva, no, digamos, en la mecánica, que estás de acuerdo. Sí, digamos. no, por supuesto, porque a ver, no puede haber una sola cabeza que diga, metan preso a la gente y la otra pongan en libertad a la gente. Aparte, la defensa totalmente olvidada. Acá, el jefe de defensores tiene que vive en el pasillo, está en la audiencia permanente, y sobre todo tengamos la audiencia que está escuchándolo a sus defensores subalternos inferiores. Y a ver, ¿qué hacen? ¿Qué hacen frente a Góngora? ¿Qué hacen frente a Alderete? ¿Qué hacen frente a cuando el fiscal, cuando el tribunal aplica una pena mayor que la pedida por el fiscal, que el código lo permite? Ustedes no lo hacen, bueno, pero el código está autorizando al juez. Si el fiscal pide 10 años, el tribunal puede poner ahí, aplica 8 o 12. ¿Por qué? Porque dice, puede dar un nombre distinto, aunque pueda aplicar una pena mayor. Entonces decimos, bueno, empezamos, el nomen iuris, sí, le pertenece al tribunal, en base al principio jurisdictio, se reserva a decir el derecho. Bueno, y entonces en base a eso yo le aplico una pena mayor. Entonces, quiero saber qué me dice el defensor. Entonces el defensor, esto va a tener, no solo concursar, va a tener que tener estricto apego, a mí me encantaría ese cargo. Tendría que tener estricto apego a las garantías y principios constitucionales. Quiero saber qué sabe de Montenegro, Fiorentino, Rey Floridaray, qué sabe de Tarifeño y toda la progenie, qué pasa cuando el fiscal no me pide pena y el defensor qué hace, qué pasa cuando la querella, el fiscal no pide pena, la querella sí, entonces bueno, reclama que sostenga que la querella es adhesiva, no autónoma, aunque tenemos Santillán, que permite al tribunal apartarse y tomar distancia. Entonces eso es la única manera que la defensa pública. Mire, en enero tuvieron la oportunidad de estar en enero en Tucumán y en Concepción. El problema está, así la fiscalía, pero el 90% de los particulares, porque no son detenidos, son parientes de los particulares, son defendidos de la defensa pública y que no van a la fiscalía y hacen la procuración y la mandan a la señora, mire, escúchame que yo tengo la moto, se encuentra y que mi hijo está preso y no sabe dónde está. Entonces, estamos los abogados 4 o 5 y hay 60 personas que son atendidas por la defensa pública. Esa defensa pública en las ferias y en todo el año, yo creo que hasta debe cambiar de lugar. Ahí el comando está viendo que hay una entrada hacia la derecha, ahí debe funcionar la defensa pública. Ir ahí a las 7 de la mañana empezar a dar números y decir, bueno, ¿qué problema tiene usted? Y que vuelvan a la 1. Entonces, ve, no puede ser que siga el comando ocupado con toda la familia que está ocupada. Entonces vemos que parece estar en peine. Entonces vamos al baño, vemos pañales, vemos botellas de vino, vemos tetabrí, vemos... Entonces eso no es un tribunal penal. O sea, yo creo que la defensa pública está colapsada, obviamente, pero también debe haber, o sea, no alcanzó con la... creo que no quedó ningún defensor titular en enero, creo que quedaron los ayudantes defensores. Entonces, incluso el doctor Bonal los primeros días, como nuevo, se vio colapsado y le cortaban, batucada y bomba de todo. Entonces, decir, bueno, ¿y usted cuál es su defensor? No, bueno, yo la defensa pública. ¿Y dónde está la defensa pública? Entonces tuvo que comunicarse con el doctor Jiménez y decir, mira, el problema es que acá los defensores oficiales y se mandan a mudar, se han ido de vacaciones. Y el problema es grave en el sur, porque tenemos de Montero a La Cocha 2 defensoras, incluso ahora entra una de las 2. Que si es nombrada camarita o juez de instrucción la semana que viene, y bueno, y no sé qué va a pasar con la defensa pública, Carola Valletero y Raquel Ferreira. Y es lo mismo que ustedes, doctor. Bueno, somos pocos, Juan Carlos. Sí. Bueno, doctor Valdés, usted preguntó, usted quería... No, pero yo iba a hacer la pregunta del doctor Juri, que comparto plenamente. Yo le voy a hacer una, fuera de la entrevista, doctor Nacue, un chascarrillo lo mío en realidad sobre su apreciación de los honorarios de los civilistas y laboralistas. Nosotros creemos al revés en realidad, claro, que nuestros honorarios son erráticos y fluctuantes, como dice un dictamen de la Caja de Abogados. En cambio el penalista cobra por adelantado, dice mi colegio, cobra antes, y bueno, claro, es distinta la angustia cuando llega ¿se cuenta que lo mío era una broma? No, bueno, es que por ahí lo saca en libertad y lo lee a los 15 días como mata a los policías. Y bueno, interpretó a varios acá que no son penalistas que se quedaron. No, yo tendré un libro ahí, bueno, creo que es malo que me debe. Bueno, muchas gracias. Gracias, Chao, Fernando. Chao, doctor. Chao. Hasta luego. Chao, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, felicitarla en nombre del Consejo, nuevamente por haber llegado a esta instancia. Usted ya conoce la temática, ¿no es cierto? Así que directamente vamos a entrar a la etapa de la entrevista. Así que, doctor Carrasco. Bien, gracias. Bueno, ¿qué tal, Carolina? Quiero hacer la primera pregunta. Sí. Quisiéramos saber si conoce la situación actual del tribunal concursado en orden al número de causas en trámite y al estado de las mismas. Así también, en caso de acceder al cargo, ¿cuál sería tu propuesta de trabajo y si modificarías algún criterio de organización y o funcionamiento del tribunal? Sí. Bueno, la sala 2, el estado actual en el que se encuentra la sala, bueno, esta sala tiene 2 vacantes por jubilación de sus titulares. Es una sala que tiene un atraso bastante importante en la cantidad de causas. La cantidad del número, no lo manejo bien, digamos, a la cantidad del número, pero en cuanto al volumen yo puedo darte una idea más o menos del volumen que yo manejo aproximadamente entre un 80% y un 75% de las causas que tiene. Y yo más o menos yo estaría estimando entre unas 3.500 y unas 5.000 causas en trámite en la sala. El atraso que tiene muchas causas de trámite anteriores al año 2010. La mayor cantidad de los juicios que estoy teniendo últimamente son juicios de delitos de pena superiores a los 6 años, y estamos teniendo juicios 2010, 2011, 2012, ¿sí? Incluso hemos llegado a tener 2008, 2006, y eso reporta un porcentaje importante de prescripciones de las causas y de sobreseimientos por insubsistencia de la acción penal, que eso es lo que trabajamos mucho, por lo menos desde la Defensoría. En cuanto al sistema de organización, sí, esa sala necesita, el doctor Pellegrini necesita una persona que lo acompañe y necesita que lo ayuden a reorganizar la sala. ¿Reorganizar en qué sentido? Muchas de las audiencias de los juicios orales en la sala 2 fracasan porque no se notifican a los testigos, no se notifican a las víctimas, no se notifican a los imputados, no se notifican a los querellantes, o quizás también cuando hay trámites de vistas, por ejemplo, un pedido de prescripción de la acción penal, se olvidan de notificar al querellante. Entonces, hay un retraso importante. Entonces, se citan a todas las partes, se olvidan de citar al querellante, fracasa la audiencia. Llegamos me ha pasado en algunas oportunidades en las cuales se ha dictado unas órdenes de detención, de captura, con la rebeldía, y después se advirtió que en realidad no fue notificado el imputado. Entonces, al pedir la Defensoría la notificación, vemos que el imputado no estaba notificado. Entonces, la sala 2 necesita una reorganización desde el trabajo menor, es decir, desde la atención en el mostrador hasta la tarea del juez. Ordenar el trabajo de la Secretaría y comenzar a hacer un trabajo de limpieza de la sala. ¿Limpieza en qué sentido? Ver qué causas se tienen, de qué años, si están prescriptas o no están prescriptas, y lo que está en etapa de prescripción, y bueno, hay que darle el trámite correspondiente para poder dedicar el tiempo necesario en las audiencias a las causas importantes. Nosotros hemos llegado a tener en esa sala presos preventivos de más de 4 años. Más de 4 años de prisión preventiva sin trámite de juicio. Entonces, creo que hay que tener una buena organización de agenda,
hay que coordinar las agendas de juicio con las fiscalías y con las defensorías, porque y con la otra sala, porque muchas veces hemos tenido problemas cuando estaban ambas salas completas, teníamos problemas de superposición de audiencias, tanto las fiscalías como las defensorías. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo coordinado, no solo con la sala 2, sino también con la sala primera. Coordinar agendas, coordinar y en cuanto al personal, creo que el personal necesita una orientación, pero además necesita trabajar de una manera distinta. Yo creo que el personal puede trabajar por tipos de delitos. Actualmente la sala trabaja, uno ingresa, desde que ingresa a la sala y ve una gran estantería donde están todos los expedientes, y muchas veces cuando uno solicita una causa en el mostrador es muy difícil encontrarlas. ¿Por qué? Porque no están divididas por tipos de delitos, sino que están divididas por letras. Entonces muchas veces creo yo que esta división por letras es la que facilita la demora en alguno de los trámites. Y bueno, si hay causas que están en etapa de prescripción y están prescriptas, bueno, hay que darle el trámite correspondiente y si hay que declarar prescripción, bueno, hay que declarar prescripción y dedicar el trabajo y centrar el trabajo en las causas importantes. Tenemos causas muy importantes, tenemos delitos bastante complejos, como por ejemplo muchos casos de abuso sexual. Hemos llegado a tener en esa sala un caso de abuso sexual de 16 años, la causa. Entonces, creo que una organización distinta por tipo de delitos y con un correcto seguimiento de las notificaciones, creo que no van a fracasar las audiencias, las partes no van a resentir, no van a llegar a una audiencia que se suspenda, y las causas que sean causas de delitos menores donde se puede resolver por suspensión de juicio a prueba o por juicio abreviado, es muy bueno el sistema de las preliminares. Nosotros actualmente hemos conversado con los actuales vocales de la sala, con los fiscales de cámara, hemos tenido una reunión de todos y hemos charlado, hemos llegado a la conclusión de que durante la semana fijar 2 días para audiencias preliminares y se fijan entre 10 y 15 por día. Entonces, esto facilita el encuentro de las partes, nos encontramos fiscal, defensor y el querellante, y vemos la posibilidad de que lo que se puede solucionar por métodos alternativos se soluciona de manera más rápida. Esto nos va a llevar un tiempo hasta que, con las causas anteriores, hasta que, bueno, lleguemos a un momento en el que esas audiencias preliminares puedan hacerse con la citación con la citación a juicio de 370. Bien, doctor, está muy bien. Martín. Vos, doctor. Sí. Doctor. Hola, doctora. ¿Qué tal, doctor? La entrada en vigencia del nuevo código. Sí. El nuevo código prevé la creación de los colegios de jueces. Sí. ¿Cómo consideras vos que tiene que conformarse esos colegios? ¿De acuerdo a la jurisdicción y competencia o con un colegio único? Perdón, doctor, su pregunta va orientada a los jueces a un solo colegio de jueces con jueces de las actuales distintas instancias, o no le comprendo bien la pregunta. Eso digo, de acuerdo a la jurisdicción y competencia, como lo prevé el código. Perfecto, ahora comprendo. Sí, en su momento se dio la discusión también, no solo hacer un colegio de jueces por instancia, es decir, colegio de jueces de primera instancia sería que se llamaría un colegio de jueces de garantías, ¿sí? Y por el otro lado el colegio de jueces de segunda instancia, que actuarían como ya sea cuando tengan que intervenir en causas como jueces de sala de cámara de apelaciones, ya no intervienen como jueces de sala de juicio. Doctor, mi opinión, yo creo que en el caso de Concepción, ¿Vos le integrarías a las salas con las cámaras de apelaciones? ¿No Sí. la dejarías separada como
salas de impugnación. Yo no veo problema en que, digamos, las que funcione como tribunal de impugnación, como tampoco veo problema que pueda ser un solo colegio de jueces y que algunos jueces integren el tribunal de impugnación. Porque estos jueces que integran el tribunal de impugnación no pueden intervenir como jueces de juicio. Esto... Que sea un solo órgano. Que sea un solo órgano. Teniendo o sea, en cuenta... Jueces de garantía, tampoco. Como jueces... Todos haríamos lo único, juicio único. No. Perdón. Los jueces de garantía, manteniendo los dos colegios, los colegios de las dos instancias, pero no separaría, digamos, la Cámara de Apelaciones de la Cámara Penal. Porque no nos olvidemos que nosotros tenemos nosotros tenemos un centro judicial muy chico, tenemos pocos jueces. Actualmente... No sería al contrario, se está viendo tan pocos jueces de garantía que no vamos a poder dar abasto a la audiencia, habiendo 2 jueces. ¿No sería más fácil haber un solo órgano? Un solo órgano... Un solo colegio de jueces, no dividiendo. La dificultad es para conocer la audiencia, los juicios se desarrollan en la audiencia. Yo no estoy en el Consejo de Concepción, pero en este tema me gustaría meter un poco la cuchara, porque además creo que hay algún proyecto que está en danza. Yo no entiendo si lo que vos estás proponiendo es jueces de garantía por un lado, jueces de juicio y de impugnación por otro. Sí, tal cual. Sí. Porque el proyecto que hay, tengo entendido, no es colegio único. Tengo entendido, son 2 colegios, un colegio de primera instancia, pero que sería investigación y juicio, como un solo colegio, y otro que sería el tribunal como tribunal de impugnación. O sea, en realidad hay 3 posibilidades. O haces 3 colegios, colegio de investigación, colegio de juicio, de jueces de juicio y colegio de impugnación, o uno solo para investigación, juicio o impugnación, según cómo salga el sorteo, o la tercera alternativa, que es la que señala. Puede haber una cuarta variante, si un colegio de acusación también. Sí. Lo que pasa es que eso no es jurisdicción, estamos hablando de los jueces, digamos. Eso no sería. El colegio de acusación sería parte del Ministerio Público. Sí. ¿Para qué? Sí. Yo creo que no habría. Lamentablemente, nosotros tenemos una estructura judicial que para poner en práctica la reforma de este código necesita más operadores. Pensar una reforma en función a los que estamos hoy es como empezar a querer almoldar un sistema a lo que ya hay. La realidad es que, para mí, yo creo que la mejor alternativa es 2 colegios de jueces de primera instancia y los colegios de jueces de segunda instancia que puedan intervenir como tribunal de juicio y como tribunal de impugnación. Yo comprendo, doctor, que son pocos jueces de instrucción. Yo lo comprendo, lo vivo a diario. El trabajo que ustedes tienen es monstruoso para la cantidad que son. Hay una realidad. Hoy, si vamos a aplicar tanto la ley de subrogancia como la acordada que nosotros tenemos, no veo cuál es el problema que la Cámara de Apelaciones puede intervenir en una sala de juicio. Si hoy los jueces de la Cámara de Apelaciones son subrogantes e integran, deberían integrar los tribunales de juicio. La mecánica que hoy se le da a la subrogancia en Concepción, eso es harina de otro costal. Pero los jueces de la Cámara de Apelaciones que no intervienen en el proceso de apelación pueden ser perfectamente subrogantes de las cámaras de juicio, de acuerdo a la ley orgánica. Por eso es que yo creo que no habría ningún problema. Sí es cierto que son pocos y sí creo que ustedes necesitan ser más jueces de garantía. Necesita la creación de cargos para el funcionamiento. Relacionado con la misma pregunta, relacionado con la misma pregunta, ¿qué opinión te merece? El desarrollo de este tema, ya no te voy a hacer una pregunta
más general. ¿Qué opinan sobre la reducción de la edad de imputabilidad de los menores? Bueno, con los menores, nosotros como sociedad tenemos que tener un sinceramiento. Y este sinceramiento es que el problema de los menores no es mucho, no es una cuestión, el problema de la criminalidad en este determinado sector juvenil, yo creo que no se soluciona bajando la edad de la imputación, de la imputabilidad. Bajar la edad de la imputabilidad hoy es quitarle garantía, digamos, quitarle garantías al menor. Yo no estoy de acuerdo con la baja de la edad de la imputabilidad. Yo creo que el menor tiene que ser tratado como menor, pero también creo que al menor hay que devolverle las garantías constitucionales que hoy no tiene. Entonces, si bien es cierto, porque, a ver, ¿qué es lo que se puede, cuando nosotros encaramos un proceso de menores punibles, el juez de menores tiene la facultad de reducir la pena? El código es claro, dice, la ley es clara, dice podrá. Y la realidad es que en muchos casos los jueces de menores, por ahí hay veces que no reducen la pena. No es el caso de mi centro judicial, donde nosotros tenemos un juez de menores que realmente es una persona que tiene un gran corazón y mira la problemática del menor desde no solo desde la óptica como juez, sino desde el aspecto humano. Pero si nosotros miramos desde el aspecto humano, vemos que también hay una realidad que no se soluciona haciendo ingresar a más personas al sistema de enjuiciamiento criminal, sino que se soluciona de otra manera. Creo sí que una buena solución, doctor, puede ser que las medidas, los medios alternativos de resolución de conflictos. Con el menor podría funcionar perfectamente la mediación, podría dar muy buenos resultados, porque la mediación, el menor toma una intervención activa, es decir, yo voy a buscar la solución de mi conflicto, yo participo, más que en una conciliación donde hay un tercero que me convoca. No, en cambio la mediación, las partes participan en la resolución de su propio conflicto. Entonces, la mediación, la suspensión del juicio a prueba, donde el menor pueda comprender que lo que hizo no está bien y que le permita una vivencia totalmente distinta del proceso. Creo que eso nos puede dar mayores resultados desde el aspecto criminológico que punirlos. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, ya habíamos pasado recién, era sobre el nuevo proceso penal, el nuevo código, pero bueno, que avancemos buscando otras cuestiones también. Bueno, aprovecho la palabra y me gustaría preguntarte cuál es tu criterio con relación al fallo Góngora. Bueno, mi posición con relación al fallo Góngora. Miren, yo creo que la cuestión de género, que más que nada, no todos los casos en donde la víctima es mujer es un caso de violencia de género. Esto es lo primero que tenemos que aprender a advertir en una causa de estas características. ¿Se trata de un caso de violencia de género o no se trata de un caso de violencia de género? Miren, una causa donde, por ejemplo, un vecino se pelea con la vecina porque la vecina se peleó con su mujer, yo creo que en ese caso no hay un caso de violencia de género. Entonces, hay que empezar a identificar correctamente qué es violencia de género y qué no es violencia de género. Con la cuestión de la violencia de género, entonces creo que sí, en algunos casos puede flexibilizarse la regla de Góngora. Nosotros actualmente estamos haciéndolo con el juzgado correccional, donde advertimos que no hay una causa de violencia de género, se conversa con la Fiscalía y se ve la posibilidad y tomamos el camino de la suspensión del juicio a prueba. En el caso de la violencia de género, yo creo, doctor, que hay un problema, porque cuando uno habla de violencia de género, podemos correr el riesgo de inclinar la balanza hacia una de las partes por una condición de género. Yo creo
que es la forma también en la que lo planteé en una causa que me tocó intervenir, que es el fallo seco, donde yo planteo que la perspectiva de género es, en realidad, la perspectiva de género puede quebrar la lógica del juez imparcial. Yo no soy parte, no puedo mirar y no puedo perder esa objetividad y mirar a una persona de manera distinta por el solo hecho de ser mujer. Pero sí, doctor, la perspectiva de género se convierte en una regla de sana crítica racional, que yo sí estoy obligada a aplicar una regla de sana crítica racional. Entonces, esa perspectiva de género, de esa manera yo la planteé en su momento cuando fue la cuestión del fallo seco de Concepción. Yo creo que no hay que mirar a una de las partes de una manera distinta por el hecho de ser mujer, pero sí debo aplicar esa regla de sana crítica racional. Y para eso sí tengo que identificar correctamente qué es violencia de género y qué no es violencia de género. No sé si eso puede contestar su pregunta. Doctor, usted, ¿quién tenía la...? ¿No? Vos, doctor, la pregunta que quería hacer. ¿Qué opina, doctora, usted, un poco en esta línea, de los juzgados especiales de violencia contra la mujer? Juzgados y o fiscalías penales. Juzgados y o fiscalías penales. Yo creo que diversificar en algunas cuestiones apuesta, digamos, aporta, y en algunas cuestiones quita. A ver, especializar mucho un determinado fuero quizás pueda correr el riesgo de que esa persona o que la persona que trabaja en esa fiscalía se especialice demasiado en esto y queda sin cubrir otras cuestiones. Pero sí, le debo decir, doctor, que también tiene su beneficio. Y su beneficio es que si tiene una competencia determinada, eso va a apostar a que en el ejercicio cotidiano del cargo vaya capacitándose en la investigación de estos delitos en particular. Actualmente los juzgados federales tienen fiscalías específicas, fiscalías que se encargan de la investigación de los delitos de trata, fiscalías que se encargan, y en el federal da muy buenos resultados. ¿Por qué no puede darlos acá? Perfecto. Doctora, una preguntita. ¿Qué opina usted de la legislatura? Mañana va a votar, no, el jueves. Vamos a votar una ley por la cual se divide el Ministerio Público. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? Bueno, doctor, yo soy una de... Mire, actualmente soy defensora oficial. Y yo creo que para que nosotros podamos avanzar y profundizar sobre el sistema acusatorio es necesario dividir el Ministerio Público fiscal del Ministerio Público de la Defensa. Mire, si nosotros vemos al proceso y lo vemos al juez, que el juez tiene que ser un tercero, una persona distinta. Imparcial, no tengo interés en el resultado. Imparcial, no soy parte, por lo tanto no puedo hacer actividad de parte, ¿sí? Y si yo tengo que tener del otro lado dos partes distintas, mantener unido al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, está quebrando esa lógica de la trilogía que yo debo encontrar en el proceso. Dos partes antagónicas frente a un tercero que es imparcial e imparcial. Entonces, si hoy cuestionamos la imparcialidad y la imparcialidad del juez, también debemos cuidar para un correcto funcionamiento del sistema acusatorio que la parte acusadora y la parte que defienda tengan todas las garantías para poder ejercer libremente el rol que le cabe en el proceso. Y mientras el Ministerio Público está unido, nosotros mantenemos la misma cabeza, a pesar de que el doctor Jiménez es una persona a quien yo le tengo muchísimo cariño y realmente ha hecho mucho por las defensorías oficiales, por una cuestión de organización y de funcionamiento de este nuevo sistema, es necesaria la división. Yo pensaba que... No, yo era para concluir, pero si usted tiene una pregunta. ¿Y cómo ve la implementación del nuevo sistema procesal penal? Digamos, con la readecuación que hay que hacer, con la infraestructura, ¿cómo lo ves? A la implementación
implementación? Bueno, la implementación, yo puedo hablar quizás la realidad de Concepción y conozco un poco la realidad también de la capital, porque también he sido abogado litigante en la capital. Pero la realidad de Concepción es un poco más crítica que la de la capital. Nosotros somos muy pocos en Concepción. Somos pocos defensores, somos pocos fiscales, son pocos los jueces. Entonces, este nuevo sistema va a demandar una gran cantidad de audiencias orales. Necesitamos espacio físico, que hoy lamentablemente no lo tenemos, a pesar de que hacemos mucho esfuerzo para poder compartir los espacios físicos. Muchas veces la doctora Tasker, con mucha amabilidad, nos presta su sala, la sala 2, la sala 1. Muchas de las audiencias que se hacen en los juzgados de instrucción se hacen en las audiencias en los despachos de los señores jueces, que también necesita el juez de instrucción también necesita un lugar adecuado. ¿Para qué? Para que las partes puedan ejercer su rol. Pero muchas veces estamos todos amontonados, que la verdad que tenemos un corazón muy grande y muchas ganas de trabajar, pero por ahí el espacio muchas veces no nos ayuda. Entonces, cuando nosotros llegamos a la situación de que nosotros tengamos un volumen importante de audiencias orales, porque hoy todos los ingresos que tenemos de causa vamos a tener que ir a los jueces de instrucción y defensores y fiscales a audiencias de control de detención, a audiencias de, si la defensa quiere plantear una nulidad, pide una audiencia, se necesita el lugar adecuado para poder tienen que estar todas las partes. Muchas veces en algunas audiencias el juez necesitará escuchar al testigo, hay que tener un lugar para poder escuchar al testigo. Entonces creo que esta implementación del sistema es muy buena. Yo nunca he estado en contra del sistema. Yo sí creo que esto necesita mucho presupuesto, necesita muchos operadores y necesita gente que tenga muchas ganas de trabajar, pero con las ganas de trabajar muchas veces hacemos más allá de lo humanamente posible, pero necesitamos los espacios físicos, necesitamos necesitamos sistemas de audio, necesitamos capacitación para el personal, necesitamos muchas cosas para que esto realmente no fracase, porque yo creo que ninguno de nosotros quiere que esto fracase. Bien. Gracias. Doctora, muy bien, gracias. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ya usted ya conoce la mecánica. Bueno, como todos, lo felicitamos por haber llegado a este caso nuevamente. Y bueno, sin más trámite, le vamos a dar la palabra al doctor Carrasco, que va a realizar la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Si conoce la situación actual del tribunal concursado en orden al número de causas en trámite y al estado de las mismas. En caso de acceder al cargo, ¿cuál sería tu propuesta de trabajo y si modificaría algún criterio de organización y o funcionamiento del tribunal? Sí, conozco el estado. Está con 2 vacantes de vocal. Están cambiando empleados. Debe tener. No he podido ahora acceder a las últimas estadísticas porque no están hechas. Las del año pasado no se han presentado, no están hechas las estadísticas. Pero de lo último que sé, el sistema tampoco era confiable, había un volumen de causas exorbitante, o sea, había más de 1000 causas según el sistema, que en realidad no era ese el volumen, en realidad deben haber sido 700, 800, no era nada. El sistema, como decía, no era confiable, o sea, no estaba plasmado en el sistema lo que realmente era la existencia de expedientes y de causas. Ahora sé que ha habido, no sé qué problemas, no sé si por pedido del vocal, no sé, pero se están cambiando los empleados de la Cámara, o sea que está como desmembrándose la Cámara. Y tienen aproximadamente, no llega a 200 condenados, deben tener 190, 180 condenados, y
algunos con preventiva, algunos más con preventiva. Sé que tienen causas, muchas causas que están casi ya llegando al momento de la prescripción, justamente porque no pueden conformarlo al tribunal, integrarlo a la sala, porque muchas veces justo están con juicio de la otra sala y integran con las otras dos vocales de la otra sala, o sea, de las dos salas se hace una. Entonces les es imposible, a las dos salas en realidad, les es imposible integrarlas a la sala para hacer el juicio. Con respecto a ¿qué era? ¿Qué haría? Al funcionamiento, a la organización, si introduciera un cambio en caso de acceder al cargo. Sí, haría cambios. Haría cambios principalmente en lo que es el sistema. Haría cambios en la forma que tienen de tomar, de llevar adelante de hacerlas, no sé cómo expresarlo, de hacer las actas de juicio, porque, por ejemplo, ellos hacen las actas de juicio en Word y posteriormente la pasan al sistema ya en la sala. Cuando ellos tienen la sala de juicio que está a la par, no sé, ahora creo que en algunas oportunidades van las dos doctoras a la sala de juicio, en otras oportunidades baja el doctor, no sé cómo harán en eso, pero ellos tienen la sala de juicio a la par, o sea que tranquilamente pueden tener el sistema ahí. Nada obsta que ellos tuvieran el sistema ahí y la puedan hacer al acta directamente en el sistema y que esa acta no quede después en un libro de actas y no esté ni en el expediente físico ni en el virtual. Lo que provoca un desfasaje en los dos expedientes. Principalmente eso haría, fijarme en el sistema, fijar que alguien se ocupe del sistema y que lo lleve como corresponde, porque eso ayuda a que el vocal, o sea, el que está de cabeza de la sala, sepa exactamente qué es lo que tiene, porque en realidad hoy no están sabiendo qué es lo que realmente tienen y qué es lo que está a punto de prescribirse o qué es lo que está con tiempo, para que puedan fijar más adelante las audiencias. Y con respecto, bueno, no sé, no conozco el personal, no sé si han cubierto los lugares que han sacado, no sé si los han cubierto, eso es muy nuevo, no lo sé. Así que eso tendría que ser si estoy ahí. Bien, gracias, doctora. Doctor. Sí, ahí antes de hacer la pregunta, lo que ha mencionado con antelación, usted en el cargo de auditora, ¿es verdad? Sí. ¿Le ha tocado hacer esas auditorías en esa unidad judicial? Hace 2 años. Hace 2 años. Tenían problemas en el sistema, en la carga, que se han detectado y en el momento han empezado a arreglarla, pero en ese momento no había vocalías acéfalas. Entonces no era tanto el desfasaje que tienen hoy. ¿Y el resultado de la auditoría? Y el resultado de la auditoría, lo que pasa es que ese es el problema, no coincidía el sistema. El sistema era el problema. Había el sistema mayor número de causas que las que existían físicamente. No, el sistema daba un número de causas mucho más grande, claro, pero no coinciden muchas veces ni con las que estaban, que algunas veces eran causas que estaban ya archivadas, ya terminadas, y o sea, no estaba cargado en el sistema. No estaba cargado. Sí. Sí. Bueno, doctora, el nuevo Código Procesal Penal habla de la institución de colegios de jueces. En el caso que usted acceda al cargo, ¿qué opinión tiene? ¿Cómo lo ve a ese instituto? ¿A dónde encuadraría su órgano, su cargo, como vocal de Cámara Penal, en ese instituto de colegios de jueces? Según su opinión, ¿no? Sí, lo que pasa es que el código dice del colegio de jueces y a la vez te habla de las causas que tuvieran una pena mayor de 6 años y las causas que tuvieran penas menos de 6 años que podría ser resuelta por un solo juez. Entonces, yo creo que nada obsta a que el vocal de cámara pueda resolver también. Si puede resolverlo más, ¿por qué no puede resolverlo menos?
el colegio, justamente creo que la reforma, y se habla de colegio de jueces para que se nivele, haya como más paridad entre no haya esa forma piramidal de hoy y se pueda resolver más rápido, sacar con mayor rapidez las causas. Yo no creo que haya problema de que el juez, el camarista o el vocal de cámara pueda resolver causas menores. Ahora sí, cuando hay que formar un tribunal por esas causas de mayor entidad, de más gravedad, sí creo que tiene que ser formado por un tribunal. Alicia, ¿y los jueces de garantía integrarían ese mismo juez o son dos colegios de jueces? No. ¿Y los jueces de impugnación integran? Claro, es que eso es algo que... Sí, es su mirada, digamos. Claro, porque hay varias etapas, tiene varias etapas. Tiene la etapa de la instrucción, la etapa de la investigación penal preparatoria, la otra etapa que es como de depuración para ver qué es lo que queda, qué es lo que vamos a ir al juicio, qué es lo que vamos a llevar al juicio propiamente dicho, y después el mismo juez de garantía. Claro, el mismo juez de garantía, pero ese no puede ser el mismo que después resuelva. Hay unas posiciones que son dos y hay gente que quiere hacer de acuerdo a lo que dice el código. De acuerdo a lo que dice el código, no puede ser el mismo pero, que resuelva posteriormente. Una cosa es la persona del juez y otra cosa son los colegios. Claro. Obviamente que el juez que interviene en la investigación, por lo menos en decisiones importantes, no puede después estar en el juicio, eso está claro, hay un montón de jurisprudencia. El tema es si la organización en colegios de jueces se va a hacer en un solo colegio, tanto para la investigación como para el juicio y para la impugnación eventualmente, o colegios distintos. Un colegio de jueces para la investigación, otro colegio de jueces de juicio, otro de impugnación, o algún tipo de combinación. Esa es me parece que ahí apunta la inquietud del doctor. Es un punto de vista de usted, doctora. Que no tiene que ver con la persona concreta que después termina interviniendo por un colegio en el caso concreto. Esa institución va a ser sujeta a reglamentación. Sí, sí. Entonces, ya hay un proyecto de ley en el Estado parlamentario ahora. Sí, yo considero que el colegio de jueces, así como van a estar divididos los fiscales, el ministro fiscal, fiscales regionales, los fiscales, se podría hacer una división de los jueces de sentencia, los jueces de colegio de jueces, de sentencia y el colegio de jueces de garantía. Adoptaría dos colegios distintos. Claro, dos colegios distintos. No creo que a lo mejor sería lo más correcto, lo mejor organización, sí. Bien. Bueno, si usted accede al cargo, ¿cómo garantizaría la percepción de los honorarios de los abogados? Conforme lo establece la ley 5480. ¿Qué mecanismo o método? Y lo que pasa es que en materia penal y si es que no choca con otra garantía constitucional. Claro, en materia penal, por eso te dice, en materia penal el acceso a la justicia, el acceso a la defensa es gratuito, rige la gratuidad. O sea, si la persona no tiene bienes y ya desde un principio... Pero donde intervenga un juez, un abogado de la matrícula. Un abogado particular. Claro. Y hay muchos mecanismos para garantizar para garantizar el pago de los honorarios. Claro. Por la vía civil, un embargo preventivo de bienes, una medida cautelar para garantizarle al abogado que el día de mañana va a cobrar sus honorarios. Tengamos en cuenta que los honorarios de los abogados tienen carácter alimentario. Bien. Bien. ¿Vos, doctor? Doctor. Doctora, ¿qué opina de la implementación de los medios alternativos para la solución de conflictos? Opino que es una muy buena salida para lo que estamos pasando.
bueno, hay diferentes medios alternativos, hay diferentes salidas alternativas, la mediación, la conciliación. Lo que sí no está como muy regulado, entonces es como un plan piloto, digamos. Lo están implementando en la fiscalía ahora, a la conciliación, a la mediación, en fin, ya me parece perfecto, me parece una muy buena salida para lo que estamos pasando. Y en la etapa final, con mayor razón, no creo que nada obste a que se pueda llegar a una solución alternativa. ¿Y cómo ve la implementación del nuevo sistema procesal penal? La oralidad me parece muy buena salida. Me parece muy buena salida. Nosotros en Concepción ya hemos hecho una especie de cursos y qué sé yo, hace 2 o 3 años, de práctica, para el plan piloto que había, y la verdad que es muy interesante. Es muy interesante y si se llega finalmente a hacerlo, va a dar muy buenos resultados. Por supuesto que para eso, creo que todos estamos de acuerdo que principalmente habría que cubrir las vacantes, porque la cantidad de jueces que hay, los pocos jueces que hay, no podrían llevar adelante la cantidad de audiencias, de resoluciones orales hay por día. Pero sí sería una muy buena solución. Por eso, cubriéndose. Para la implementación, o sea, una de las cosas, la cobertura de los canales, pero ¿cómo más la veo que conoce y está dentro del centro judicial? Primero, lo que yo siempre he pensado es, primero, la capacitación desde la policía, porque nosotros podemos tener un muy buen código, podemos tener una muy buena estructura, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, poniéndole que ya estén todas las vacantes cubiertas y que se creen más cargos y se cubran esos cargos. Por ejemplo, nosotros tenemos el problema de llamamos a un detenido y no llega, porque la policía no tiene medio, porque no hay cómo llegue, porque viene de la comisaría de Tacorralo y no hay quien lo traiga. Ese es uno de los problemas, pero de ese tipo tenemos todos los días. Entonces, primero la capacitación, hacer saber a todos los operadores que son plazos perentorios, que no se presenta, se cae lo que estamos pidiendo. O sea, principalmente la capacitación. Y después sí, obviamente, la estructura, los medios, todo lo demás. Y que si se llegara a eso, sí sería una muy buena alternativa para todos. Bien. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí. ¿Qué opinión tiene? Usted sabe que el año pasado, también creo, en una de las últimas sesiones del año, la provincia creó juzgado de violencia contra la mujer, fiscalía y juzgados penales. Sí, que se están concursando. Están ahora para celebrar. Sí. ¿Qué opinión tiene usted de ese tipo de super especialización del fuero penal? Me parece muy bueno. En realidad es un tema bastante sensible ahora, el tema de la violencia de género, de la perspectiva de género, y tener juzgados y oficinas que estén específicamente capacitados y trabajando en ese tema, me parece bueno, no solamente para la víctima, que ahora el Código Procesal habla mucho de los derechos de la víctima, sino también para las oficinas penales que hoy tienen mucha cantidad de causas de violencia de género y capaz que no tienen a las personas especializadas en ese tema en este momento y tienen que acudir a otras oficinas, al psicólogo de tribunales, a la asistencia social, a distintas otras oficinas para poder darle una solución más rápida y mejor. Okay. Gracias. Bien. Si me permite, presidente, ¿qué mirada tiene usted de este proyecto de bajar la edad de imputabilidad de los menores? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque el menor antes de los 16 años no tiene conciencia. O sea, puede ser, se puede bajar la edad, pero o sea, si no tenemos otro tipo de políticas, o sea, educativas, sociales, en fin, que haga que en el núcleo de donde viene el menor
no llegue a ese punto del delito, vamos a seguir bajando. O sea, vamos a llegar a tener jóvenes, niños imputables y no le encuentro el sentido. Bien. Muchas gracias. Bueno, Una gracias, pregunta, doctora. Fernando, Sí. sí, relacionada a la pregunta que le decía recién el legislador Valdés con relación a la violencia de género. Sí. ¿Cuál es su posición personal, tu posición personal con relación al fallo Góngora, si lo compartí o no, en cuanto a la procedencia o improcedencia de la probation en los casos de violencia de género? Yo, en un principio, me parecía que, hace mucho tiempo, que podría haber sido la probation para evitar males mayores a la familia, al núcleo familiar, pero de verdad después con los años y con la experiencia, cuando ya hay una situación grave de violencia, no hay forma uno logra un acuerdo y vuelve al punto de partida, vuelve a haber situaciones de violencia y se han llegado a casos tremendos de homicidios y no solamente de la mujer, sino al revés, del hombre, por defenderse. Entonces, yo particularmente estoy de acuerdo que la probation no se aplique en los casos de violencia de género. Bien. Y hay jurisprudencia de la Corte, y hay jurisprudencia de la Corte de la Nación, y hay jurisprudencia de distintas provincias que hablan de la no aplicación de la probation, como por ejemplo el caso Gómez María Laura de la Corte Suprema de Justicia de San Luis. Me acuerdo los números de los fallos, pero no me acuerdo los nombres. Está bien, muy bien. Bueno, ninguno otro. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bien. Muchas gracias. Una vuelta más. ¿Cómo le va? Está bien. ¿Ya estuvo, doctor, usted en la etapa de entrevista? No, primera. Bueno, le explico brevemente. Esto no es una reevaluación de sus conocimientos, sino sencillamente esto nos sirve al Consejo para conocer su personalidad, en primer lugar. En segundo lugar, podemos y tenemos la libertad para hacer las preguntas que nosotros consideremos convenientes, los efectos de poder concluir el trámite pero en términos jurídicos usted ya pasó, digamos, la etapa más importante. Esto no lo exime de poder por ahí contestar alguna pregunta específica en la materia. Perfecto. Pero siéntase con total libertad y tranquilidad para expresar su pensamiento, porque algunas preguntas son muy genéricas. Perfecto. Así que bueno, conforme el método que veníamos usando. Bien, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Si usted conoce la situación actual del tribunal concursado en orden al número de causas en trámite y al estado de las mismas, y en caso de acceder al cargo, ¿cuál sería su propuesta de trabajo y si modificaría algún criterio de organización y o funcionamiento del tribunal? Sí, bueno. Voy a ordenar la respuesta. Sí, conozco a la perfección la situación de la Cámara y de la Sala porque me he asesorado al respecto, he concluido en reiteradas oportunidades a informarme sobre esta situación. Tendríamos que partir de que en el Centro Judicial de Concepción aproximadamente por año ingresan unas 3.000 causas por cada fiscalía, de las cuales se elevan a juicio unas 160, lo que significa aproximadamente unas 640 causas por año para 2 salas. ¿Sí? Estas 2 salas, que en realidad es una sala, porque si tomamos conciencia de la situación actual, los mismos 3 vocales son los que actúan en las 2 cámaras, porque sabemos que hay 3 cargos que no están cubiertos. Entonces, con este número, para que las salas estuvieran al día, deberían realizarse más de un juicio por día, lo que es imposible. La sala 2, la 1, que es la que
mejor está funcionando en este momento, en el mejor de los casos, tiene 12 juicios al mes. Es decir, que si hablamos en términos de demora, está dada no solamente por la cantidad de causas que ingresan, sino también por la falta de funcionamiento normal de la Cámara. Cada sala tiene 3 empleados, tanto la que yo estoy concursando como la sala 1. Y sí, hay una serie de cosas que yo, en caso de acceder, haría y que he notado que son fundamentales. Por ejemplo, la sala 1 está bajo gestión judicial de la Corte. En realidad yo, como abogado en el ejercicio de la profesión, no conocía en profundidad todos los beneficios que genera para el juez esta oficina, porque hablando con los vocales de la Cámara, con los secretarios, se nota, es evidente la diferencia que hay entre una sala y la otra. Una está bajo gestión, la otra no. Entonces, la sala 1 no tiene atrasos, no tiene causas prescritas. En la sala 2 hay juicios que están en estado de prescripción. Esto ha surgido a raíz de que cuando los vocales de la sala 1 comienzan a integrar la sala 2, ellos de algún modo hacen lo que internamente llaman dar vuelta a la letra, que es, también ustedes que están dentro del Poder Judicial lo conocen, que es cotejar la información de la letra con respecto a lo que dice el sistema. Bueno, ahí arrojaban diferencias sensibles y se descubrieron muchas causas que estaban prescritas. Bueno, eso para mí es gravísimo. La cara más atroz de la justicia es la injusticia de esta demora. Me parece que eso es una barbaridad que no debería suceder. Yo le preguntaba, ¿por qué no pasa esto en la sala 1? Bueno, ellos atribuyen en gran medida, le dan un gran valor a gestión judicial. ¿Y por qué? Porque a través de esta oficina ellos han podido descubrir sus debilidades y sus fortalezas, cuáles eran las posibilidades de mejorar, a punto tal de que han elaborado lo que ellos llaman un decreto madre, ¿sí? Que es muy interesante porque en ese mismo decreto, que ahora también lo están aplicando en la sala 2, pero a consecuencia de que ellos son los que están integrando, ¿no? Este decreto madre, ¿en qué consiste? Que en el primer decreto, luego de que la Cámara verifica el cumplimiento de la acordada 180, es decir, de 180 del 82, creo que verifica el estado en el que deben llegar los expedientes a la Cámara, si se dan se cumple con toda la normativa de la acordada, el primer decreto que sale es poner en conocimiento de las partes interesadas que funciona, en qué Cámara está, en qué sala está, la causa, ponerlos en conocimiento de que constituyan domicilio los abogados, notificarlo por el 370 para que conozcan el expediente y plantear recusaciones, notificarlos de la posibilidad de apertura de prueba y notificarlos para que comparezcan personalmente a una audiencia. ¿Por qué hago hincapié en todo esto? Porque esta audiencia es lo que está descongestionando el trabajo en la Cámara. Porque se llegan a producir, por ejemplo, para el día 29 de mayo tienen 29 de mayo, 19 audiencias el mismo día. ¿Cuál es la gran ventaja? Que en esta audiencia ellos al imputado le hacen conocer personalmente la posibilidad de arribar al juicio, a la progresión del juicio abreviado. Entonces eso les ha descongestionado también muchísimos juicios que tenían que llegar hasta el juicio oral, a la audiencia, y ahora tienen una salida temprana como sería la progresión o el juicio abreviado. Otra dificultad que enfrenta la Cámara, que es una realidad que la Corte la conoce también, es que antes de que se cree el juzgado del Centro Judicial de Monteros, a cada sala ingresaban aproximadamente 20 causas por mes. Cuando se genera el juzgado de Monteros, se amplían las jurisdicciones de Famellá, de Tafí del Valle, Simoca, que son distritos muy conflictivos, este número de 20 pasa a 60. Y cuando se produce el desdoblamiento de la Fiscalía, buscando que eso descongestione,
se complica aún más. ¿Por qué? Porque los abogados no litigan a la tarde. Entonces, al menos no en el Centro Judicial de Concepción, los abogados no han tomado la costumbre de litigar a la tarde. Entonces no avanza el proceso penal en función de la actividad del abogado. ¿Y la Fiscalía qué hacen? Elevan a juicio. Y entonces eso genera también otro problema adicional en la Cámara. Esa es la situación real de la Cámara. Otro problema que yo preguntaba, pero ¿por qué? ¿De quién depende que la sala esté bajo gestión judicial? Porque me parece que ese apoyo es fundamental. Y bueno, depende de los mismos jueces. Entonces, yo me planteaba, bueno, si yo tengo la posibilidad de ser elegido, ¿cómo haría? Porque no es fácil, cuando se tiene que tomar decisiones en un tribunal colegiado, y más cuando hay una postura del único camarista que está en estos momentos de no someter la sala a gestión judicial. Entonces, reitero, porque no está bajo gestión, sino que lo que se aplican algunas técnicas que han adquirido en la sala 1, pero la sala 2, que es el que usted específicamente me pregunta, no está bajo gestión. Entonces, pienso que lo que haría sería, a través del consenso, no bajo el enfrentamiento, me he capacitado al respecto, soy diplomado en coaching y liderazgo, sé las técnicas de diálogo, para poder llegar a un acuerdo, de motivación al personal, que es muy importante porque cambiaría la cara en muchos aspectos. Cuando uno se para frente a la sala 2, lo único que ve son estanterías con expedientes. Es decir, no hay otra cosa, no hay otra imagen. El que vaya a la sala puede darse cuenta que lo que digo es real. Entonces uno se para el mostrador y hay expedientes, estanterías puestas en esta posición, no como esa, y solo expedientes, no hay personas. En cambio, uno se para en el mostrador de la sala 1 y ve gente trabajando, gente con ganas de atender al abogado, que realmente es uno de los actores principales, de los operadores principales del sistema. Entonces, bueno, eso lo cambiaría dentro de mis posibilidades, dentro de lo que se me permita reglamentariamente, para que el abogado tenga la atención que se merece. Es decir, como abogado he podido tener la otra mirada de la realidad, y que el juez, si no tiene, considero que debe tratar de tener una perspectiva diferente, de tratar de ponerse en el lugar del abogado, que todos los días tiene que atender a su cliente y también tiene la presión del reclamo del cliente, a veces de la sociedad, a veces de los medios de prensa, y necesita ser atendido con consideración. Y bueno, yo por ejemplo no he podido lograr ingresar a muchos de los datos que yo le doy, no son adquiridos directamente de la misma sala. Entonces, pero bueno, son cosas, algunas de las cosas que haría. Yo además trataría por todos los medios que estén a mi alcance de promover el uso de la tecnología. Tengo una formación, yo soy secretario académico de una universidad que educa a través de la tecnología, a través de los medios tecnológicos. Entonces he adquirido mucha experiencia en el uso de los medios, de las redes sociales, de los medios, de todo lo que tenga que ver con el Internet y con las redes sociales para educar y para trabajar. Es inconcebible que hoy nosotros tengamos en tribunales, por ejemplo, expedientes en papel, cuando a lo mejor toda la información que existe en el juzgado puede estar contenida en un dispositivo del tamaño de un dedo. Es decir, el mundo se maneja hoy de esta manera, las grandes, a través de la tecnología. Entonces yo trataría, dentro de todo lo que la reglamentación, en caso de ser me permita, de promover el uso de la tecnología, además de que el uso del papel atenta contra la estructura edilicia, contra la ecología, contra tantas cosas que hoy se podrían estar usando. Bueno, de hecho, el nuevo código nos está impulsando hacia eso, la reforma que se viene, ¿no? Es decir, bueno, que ya está, tenemos ley. Sí. Doctor, el nuevo Código Procesal Penal ingresa una figura nueva que se llama el Colegio de Jueces. En el caso que usted exceda su cargo,
de vocal de Cámara. ¿Qué mirada tiene de esa institución? ¿Dónde encuadraría su cargo o cómo usted lo ve para hacerlo encuadrar en ese instituto? Sí, me parece, el tema del colegio de jueces me parece que decididamente yo, de acuerdo a la lectura que hago y a la información que adquiero, de cómo funcionan otros sistemas también, deberían existir dos tipos de colegios de jueces. Uno para los actuales jueces de Cámara, porque ¿cuál es el problema? Que los jueces de primera instancia de instrucción tienen en realidad un mayor conocimiento de lo que es la parte procesal, pero no de la aplicación del derecho de fondo, que sí es muy importante al momento de resolver por parte del juez del juicio. No digo con esto para que no se me malinterprete, que no están capacitados, sino que no tienen, a lo mejor, la gimnasia del día a día funciona hoy de esa manera. Tal vez con el tiempo se pueda llegar a unificar el colegio cuando, porque todo cambio produce lo que se llama, va a haber una lucha de posiciones. La que ya está arraigada, la tradición que tenemos inquisitiva, más allá de que nuestro código ya hace mucho tiempo que incursiona en el campo acusatorio, porque no es nuevo. Cuando se habla de esta reforma, hoy estamos viéndonos un acusatorio puro, pero esto ya existe hace mucho tiempo. Solo que hay una gran tradición inquisitiva en el medio jurídico que ha sido muy difícil, no solo para nuestra sociedad, para nuestro país, sino para todos los países que han implementado el sistema. Entonces esta lucha de tradiciones, bueno, en un principio se va a ver muchísimo, hasta que se produzca un equilibrio, lo que según sucede en otras jurisdicciones donde se ha llevado a cabo la reforma con estas mismas características, lleva unos años hasta que este equilibrio se produzca. Pienso que una vez que esto suceda, sí, podría hablarse de un colegio único, pero no creo que desde el comienzo pueda suceder, porque desde el comienzo van a comenzar los conflictos. Además, no sé si eso responde a su pregunta respecto al colegio. Sí, es su punto de vista. Sí, estoy totalmente convencido de eso. ¿Qué conflictos se generarían que usted nos menciona? Sí, era salir un poco el tema, pero lo explico, porque yo considero de que esto de la reforma procesal no se trata simplemente de modificar la ley. No basta con modificar la ley. Hay todo el sistema judicial se comprende no solo por lo que es el Poder Judicial, por las facultades de derecho, que es donde nos formamos, sino también por los abogados, que somos la gran mayoría, es uno de los principales operadores del sistema judicial. ¿Qué sucede? El abogado es muy reacio al cambio, el ser humano por naturaleza, pero el abogado con mucha más razón. Yo cuando tengo una experiencia personal, cuando yo recién me recibo, ingreso a un estudio jurídico, donde yo llegaba convencido que iba con lo último, porque yo llegaba con la computadora y todavía se usaba la máquina de escribir mecánica y ya existía la máquina eléctrica. Sin embargo, yo no pude imponer durante mucho tiempo los beneficios de la computadora. Y peor fue mi desilusión cuando yo en los pasillos de tribunales me daba con que tampoco en tribunales. Y hasta el día de hoy, conforme a lo que yo me he informado, hay abogados que están perfectamente identificados por los juzgados que todavía presentan escrito a máquina de escribir mecánica. Es decir, no digo que no se va a producir el cambio, sí se va a producir, pero va a depender mucho de la actitud que los abogados, a través del Colegio de Abogados, toman. ¿Y por qué digo a través del Colegio de Abogados? Porque nuestro sistema, en nuestro país, no es obligación para el abogado revalidar su título o reacreditar conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Nada lo obliga al abogado que ejerce libremente la profesión a capacitarse. Este cambio significa no capacitarse medianamente, una capacitación tremenda. Imagínense que pasamos a una oralidad y a un sistema muy diferente a lo que hoy estamos acostumbrados. Entonces, si los abogados no se capacitan, van a ser los artífices de las trabas para que esto funcione. Nadie lo obliga, el abogado se capacita si quiere. Yo tengo el privilegio y aprovecho la oportunidad para agradecer. Yo soy alumno de la Escuela Judicial. Entonces, bueno, los beneficios que nosotros como alumnos tenemos, cuando yo leo o veo por televisión que los mismos formadores que están disertando o capacitando en universidades de América, de Latinoamérica, yo los he tenido
en mi colegio de Concepción, dialogando personalmente con ellos. Bueno, eso tiene un valor, un plus adicional. Pero, bueno, no somos muchos los que tenemos ese privilegio. Yo pertenezco a la primera corte y el mismo pensamiento que tengo lo compartimos con mis compañeros. Y de hecho, donde podemos transmitirlo, lo hacemos. Pero fíjese usted que todos los cambios relacionados con el sistema, con mejorar el sistema, con mejorar la respuesta hacia la sociedad, todos estos cambios traen problemas. En Neuquén, por ejemplo, en Río Negro, que desde el año 2014 existe la ley, para que se ponga en funcionamiento en el 2017, hoy tiene un 47% de los abogados que están en contra de la reforma. Y lo máximo que han podido lograr es que se aplique a partir de septiembre solamente en la jurisdicción de Chipoleti, en la ciudad de Chipoleti, es decir, como prueba piloto. Estamos hablando desde el 2014. Entonces, en Buenos Aires, la notificación electrónica ha generado muchísimos conflictos. Eso que ha brindado mucho apoyo desde el propio Colegio de Abogados. Entonces, no va a ser sencillo, como no ha sido en ningún lugar donde se ha producido este cambio. Cambio que no es, reitero, un antojo político o legislativo. El hecho de que nuestro país haya firmado, haya rubricado los convenios internacionales, ha generado un nuevo sistema constitucional, donde toda la legislación del país debe adecuarse a ese sistema. Entonces, si nosotros, porque también es importante que la sociedad conozca esto, porque la gente se pregunta, bueno, esto va a ser peor, porque en un sistema tan garantista va a ser peor para lo que la sociedad demanda de la justicia, que tiene una imagen, algunas encuestas dan una imagen negativa del 80%, 36%. Entonces, indudablemente que esto va a generar mucho rechazo, como ha sucedido en todos lados, ¿sí? Va a ser responsabilidad del propio Poder Judicial, de la relación del Poder Judicial, de los jueces con los medios de comunicación, a los fines de que la sociedad pueda conocer las verdaderas razones de este cambio, porque este nuevo sistema constitucional no es solamente un beneficio, no se trata de que es un beneficio para el imputado, al contrario, en primer lugar se establece en beneficio de la persona que ha sido vulnerada en su derecho para que pueda tener el acceso a la tutela judicial. Bien. Doctor, antes de pasar la posta con el doctor Granero, relacionado con el tema que usted es alumno de la Escuela Judicial, ¿qué valoración crítica hace de la corte que usted integra y que se dicta en el Centro Judicial de Concepción? No, por eso, a ver. ¿O qué aspectos debería mejorar judicial? Mire, yo he llenado una encuesta y he participado, y a través, como le digo, de la universidad que yo dirijo, he buscado mucho acercamiento con la Escuela Judicial y promuevo la realización de este tipo de actividades. Imagínese usted que las personas que vamos a este curso de posgrado lo hacemos de manera gratuita. Todos sabemos acá en el medio judicial que estas capacitaciones son muy caras y sobre todo por la calidad de los formadores. Los formadores son de primer nivel. Nosotros hemos tenido charlas con, bueno, ustedes saben, con el doctor Garabano, es decir, cosas impensadas para lo que nosotros vivíamos años atrás. Es decir, por supuesto que yo celebro y agradezco, reitero, la posibilidad. Es decir, yo tengo la suerte de salir sorteado y de mantener, por eso considero además que estoy capacitado, no solo en el caso de que me toque ser elegido, no solo porque lo digo, sino porque yo he reacreditado mi capacitación a través de los exámenes en la Escuela Judicial, tengo todas notas 9 y 10, y además porque tengo la solvencia moral para ejercer el cargo que estoy concursando. ¿Qué le merece el proyecto que quieren reducir la edad de imputabilidad del menor? No soluciona nada. En primer lugar le digo eso, ¿no? Y le digo en qué me fundamento. No se trata de reducir la edad. Se trata de que el Estado tenga una participación en cuanto a la atención de ese niño, de ese joven que delinque. Porque hay una realidad, si nosotros hablamos de que
si le decimos a una persona que tiene derecho a la salud, derecho y nunca tiene acceso a la salud, no sabe lo que es la salud, no sabe de qué le estamos hablando. Si le hablamos a un niño de ternura y nunca ha recibido ternura, tampoco sabe de qué le estamos hablando. Entonces hay una necesaria intervención del Estado. No se va a solucionar el problema de la delincuencia juvenil con bajar la imputabilidad, es más de lo mismo. Sí es verdad, y este es el problema, que la sociedad demanda esto. Yo participo en foros, por ejemplo, foros sobre el estudio de la administración de justicia, y uno de los foros precisamente es el tema del proyecto de baja de la imputabilidad. Bueno, realmente uno lo lee y se da cuenta si la persona que está escribiendo tiene formación jurídica o no en el acto, o si es cualquier ciudadano que participa del foro. Porque aquel que ha sido formado jurídicamente no puede concebir, primero que tenemos el respeto a la ley, a los tratados, a las convenciones, de que la baja de imputabilidad se presente como una solución. Sin embargo, la sociedad, lo primero que pide es eso. Algunos piden hasta los 10 años, incluso que se comience. Entonces, pero ¿qué sucede? Vuelvo a lo que le decía al doctor. El gran problema de la relación de la justicia con los medios de comunicación. Entonces, ¿qué se debería hacer, a mi juicio, para que a la sociedad le llegue la razón de que por qué estas cosas suceden? Es mejorar, como decía en principio, la relación de los jueces o del Poder Judicial con los medios de comunicación. Yo buscaba, siempre he tenido la inquietud de buscar esta famosa afirmación de que los jueces hablan por su sentencia. No he encontrado nunca el fundamento. Entonces, el fundamento legal me refiero. Y considero que no debe ser así, porque si no, a la sociedad le llega únicamente la versión que produce el periodismo, que muchas veces no es la realidad, y es lo que vende. Entonces la sociedad no tiene una versión del Poder Judicial. No digo que esto se haga de manera desorganizada a través de que cada juez o fiscal vaya a dar una nota. No me refiero a eso, sino que debería estar organizada de alguna manera, que la sociedad tome conocimiento de por qué suceden estas cosas y por qué se toman estas decisiones. De ese modo, habría un gran sector que lo podría comprender, que no se puede solucionar el problema de la delincuencia juvenil bajando la imputabilidad, que no se soluciona nada. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados tiene un programa que se llama En Primera Persona, que es muy interesante, porque allí concurren los jueces y los fiscales y abogados a dar las razones por las cuales fallan de una u otra manera. Es un programa abierto que se replica por radio, que uno lo puede ver por internet, es decir, una manera de que haya una versión del Poder Judicial, para que la sociedad tome conocimiento, porque si no, hay una desinformación de cuáles son las razones por las que la gente considera lo de la famosa puerta giratoria. Doctor, hay una repregunta ahí en este tema que usted se ha explayado también tan largo. ¿Usted conoce cómo es la solución legislativa? La solución, disculpe. ¿Usted conoce cómo es el sistema legislativo en la legislación comparada en América Latina? ¿Tema estrictamente edad de imputabilidad? Bueno, en algunos países no se utiliza, no hay una edad, hay un proyecto incluso acá en nuestro país de que dependería en cada momento ver analizar el caso concreto. ¿Sí? No conozco en profundidad cómo es en todos los países de Latinoamérica, sí conozco la realidad acá en mi país. Y usted me dice que participa del foro ahí porque han armado una comisión para decidir, un comité de expertos, creo que es la solución que lo propuso como un tema de agenda, ¿no? Exactamente. Está bien. Es más, ya ¿Y la están opinión teniendo reuniones. esa que usted advierte en el foro, cómo están en opinión, así de grosso modo? En contra, por supuesto. No en la mayoría, prácticamente todos. Es más, participa gente de otros países. Participan jueces de España, jueces
de todo el país, realmente muy interesante porque plantean su realidad. Hay gente con mucha experiencia en el tema y absolutamente ninguno, yo comparto esa posición, considera que la baja de la imputabilidad sea la solución. De hecho, no hay modo de que lo sea. Ahí tengo otra pregunta que la he formulado a otros postulantes también, doctor, cambiando de tema. ¿Qué opinión tiene usted sobre los juzgados de violencia contra la mujer, que usted sabe que han sido creados? Sí, me parece, bueno, en Santiago del Estero, por ejemplo, se creó el primer juzgado y la experiencia es buena. Ahora lo tenemos acá, bueno, no en Concepción, pero sí acá en San Miguel de Tucumán. Considero que sí, tiene que haber especialidad, porque además, este tipo de delitos, fíjese usted, que si bien no es el delito que mayor se produce en la jurisdicción de Concepción, pero viene prácticamente igual que el delito de abuso sexual, en segundo término, pero creciendo de una manera impresionante. En todo el mundo sucede esto. Para que, a ver, en España, por ejemplo, en el año 2015 se produjeron 60 delitos de este tipo, 60 muertes por este tipo de delitos de violencia de género. Sí. Y en los últimos 15 años en España, más de 1000, es decir, más de lo que produjo, las muertes que produjo el ETA en toda su historia. En Venezuela es el delito de mayor incidencia y en nuestro país, en el año 2015, se produjeron desde el mes de enero, que fue la última información que tengo, que además es actualizada porque se salió ahora a conocerse, se produjeron desde agosto a noviembre, que es el momento que se cerró, 271 homicidios de esta naturaleza, de los cuales el 17% contaban con denuncias previas. Es decir, es un tema muy preocupante y sí, tiene que haber especialidad, tiene que haber no solamente juzgados, sino personal estrictamente idóneo para el tema. ¿Usted cree que es un incremento de la existencia o de la ya visibilización? le digo, no, casualmente. Eso me pensaba decir eso. No se trata de que haya un aumento de este tipo de delitos. Es un delito que estaba invisibilizado, que se perdía en homicidios, en lesiones o en la nada. Categorizada independiente de la estadística. Sí, porque si es más, la estadística de la Corte, que salió ayer o antes de ayer, nos da cuenta de que suben unos y bajan otros. Es decir, no es que apareció un delito nuevo y con un número nuevo. Doctor, no sé. No, yo no tengo más preguntas ya, sino... Bueno, yo haría la... Bueno, hacer una pregunta. ¿Cuáles serían los desafíos, doctor, que ve usted para que se implemente con éxito el nuevo sistema procesal penal? Bueno, a ver, yo podría referirle, doctor, lo mismo que se lee en todos lados. Hay que mejorar la estructura, hay que mejorar la estructura de edilicia, los elementos técnicos. Eso no, porque mi respuesta va a ser otra, por eso no quiere decir de que no soy consciente de todas estas dificultades que hay que zanjar, ¿sí? Por eso, de hecho, la misma ley que pone en funcionamiento el código nos dice que la Corte tiene facultades de disponer cuando estén dadas las condiciones para eso, ¿sí? Pero vuelvo a insistir con lo que le decía de los abogados. El Poder Judicial está capacitado altamente con esto porque esta reforma no es nueva. Cuando en el anterior intento de reforma, yo en lo que pertenece al Poder Judicial saben de que no solamente los funcionarios, magistrados, sino también el personal se capacitaba permanentemente y tenía una motivación especial. Yo tengo alumnos en la universidad que trabajan en tribunales y ellos me contaban, estaban muy motivados, iban a la tarde, fuera de horario, a capacitarse, es decir, que había mucha motivación para eso. El desafío es que yo soy una persona que lo recibe con mucha alegría, si se quiere, a este cambio, porque considero de que es la forma de darle una respuesta. No sé si es lo que la gente espera, pero la gente sí espera una respuesta del Poder Judicial, y esto va a traer una respuesta, porque los sistemas alternativos, el principio de oportunidad, es decir, hay muchas salidas tempranas del proceso que van a permitir que la gente diga, bueno, entran 3.000 causas, entran 160 causas que se le dan a juicio, pero bueno, se resuelven 120 y no se resuelven 12. Y insisto con el tema de la capacitación. El abogado debería, a través de los colegios, ¿no es cierto?, seducirlo, motivarlo, tal vez no con un cartel diciendo hay un curso, no sé, habría que estudiar la forma para
para que se motive al abogado, sobre todo también con que los jueces hagan cumplir la ley. Si se cumple la ley, al abogado no le va a quedar otra. Reitero, no digo que este proceso no se va a producir, sino que si colabora el estamento de los abogados, la transición va a ser mucho más rápida de lo que pueda resultar. ¿Ha habido capacitación el año pasado en mediación penal? Sí, por favor, doctor, no me estoy refiriendo de hecho participado. De hecho, soy alumno del Código Judicial. No es un tema, para que no me malinterprete, no es un tema, no estoy diciendo que el colegio del que usted forma parte no las da, sí las da. Reitero, tenemos que ver, pero ¿cuántos van? Tenemos que ver cómo hacer para seducir. ¿Cuántos abogados matriculados tiene el colegio? Cerca de 1000. Entonces necesitamos que vayan muchos más. ¿Cómo? Por eso habrá que ver conjuntamente cómo se seduce, porque se van a encontrar los abogados con una realidad muy distinta. Si el abogado que no se capacite para una audiencia oral en la que va a tener que ofrecer pruebas, en la que va a tener que hacer todo lo que no ha hecho nunca, y plantear recursos, bueno, entonces necesita capacitarse. Tal vez las universidades tienen lo que se llama la práctica profesional. Nosotros en la universidad que yo dirijo tenemos prácticas con aulas virtuales donde el alumno se coloca las famosas gafas y entra a un juicio. Entonces la práctica hay que buscarla de cualquier manera para que el abogado conozca el sistema, porque si no va a fracasar, o va a demorar, perdón, no va a fracasar, discúlpeme porque la palabra fracaso no pienso que sea así, va a demorar mucho más de lo que necesitamos. Doctor, la última pregunta, presidente. La legislatura se reúne el día jueves y vamos a sancionar una ley por la cual se divide el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué opinión le merece? Concretamente. Indispensable. Indispensable. No podemos, este sistema, a ver, una de las principales características del sistema es que el que acusa y el que defiende y el que resuelve tienen que ser personas diferentes. Entonces no puede estar el ejercicio de la defensa bajo la misma dirección de la persona que tiene el ejercicio de la acusación. Es imposible. Yo creo que sí, ni lo dudo. Por eso le contesté de esa manera. Bien, listo, no, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias.